Buenas tardes a todos. Lo primero, pues agradecerles la presencia aquí en la tercera jornada de estos encuentros en torno al Teatro del 27. Y hoy tenemos la suerte de contar con una invitada muy especial, la doctora Ángela Martín Pérez. Les voy a contar un poquito quién es, aunque no voy a hablar, igual que ayer, es imposible resumir en tan poco tiempo el currículum de Ángela. Pero es licenciada en Filología Hispánica, ha trabajado en universidades de 3 países, de Francia, de Estados Unidos, de España, impartiendo cursos de literatura española y latinoamericana, aparte de cultura hispánica. Sobre todo su trayectoria se centra un poco en la recuperación de esas autoras un poco olvidadas, en la memoria cultural, en el teatro español, en la censura, cosas de las que nos va a hablar ahora, porque sí que es cierto que en el teatro español teníamos que hablar de determinadas mujeres también. Hemos hablado, la verdad es que estos 2 días, tanto el primer día Javier Huerta Calvo con esa introducción magistral que nos hizo a lo que era el Teatro del 27, ayer Sergio Santiago, que quizás nos hizo mirar de otra forma el Teatro del 27 porque empezamos a ver decorados, escenografías, vestuario, empezamos a conocerlo, a mirarlo de otra forma, a tener otros ojos. Pero nos faltaba algo y nos faltaban las mujeres, que es verdad que ellos dos las han mencionado, pero muy por encima. Y Ángela hoy nos va a hablar de eso, de esas mujeres que quizás por la época en la que vivieron, pues es verdad que eran otros tiempos, no tenemos que caer en el presentismo, pero han sido muy invisibles y han sido muy interesantes. Nos va a hacer una introducción a bastantes mujeres, pero sobre todo se va a centrar en 2, en Magda Donato, que es el seudónimo de Carmen Eva Nelken. Ángela está trabajando en un estudio sobre las hermanas Nelken actualmente, y también en María Lejárraga, que se comentó la primera jornada, nos lo comentó, que es verdad que una autora fantástica, pero que todas sus obras, por lo menos, bueno, casi todas sus obras estaban firmadas por su marido, o sea, aunque fue ella la gran hacedora de esas obras. Hoy, gracias a gente como Ángela, pues estamos recuperando esa memoria simplemente pues para dar una visión más real de lo que fue la generación del 27, que no solo fueron, ya lo hemos dicho, no solo fueron poetas, no solo fueron hombres, o sea, también había mujeres creadoras y muy interesantes. Así que, bueno, no me voy a liar más hablando, creo que lo mejor es que escuchemos a Ángela, que es muy interesante y además nos va a sorprender con algunas cositas muy cercanas. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, lo primero también agradecer tanto a Gloria como a Javier pues, su amabilidad. ¿Bien? ¿Lo centro un poquito más? ¿Aquí mejor? Sí. Bueno, la invitación y la amabilidad. Tienen aquí una pequeña joya, realmente, este pequeño archivo Sánchez Mejías que me ha sorprendido, y también agradecer a Jesús Romero también su presencia aquí y también el apoyo a este tipo de iniciativas, ¿no? Que son importantes y en muchos casos escasas. Y agradecer también al público, estoy muy sorprendida gratamente que un viernes a las 8 de la tarde pues, se junten en este pequeño archivo tantísima gente para oír hablar de estas mujeres, que fueron mujeres maravillosas, pero como he titulado también en la ponencia, fueron como los puntos ciegos de esta generación, porque quedaron pues, secundadas, opacadas, olvidadas completamente durante muchos años, sobre todo también por este periodo que tuvimos de la dictadura. Y voy a empezar haciéndoles una pregunta, pero es una pregunta muy fácil, realmente. Si vemos estos sujetos que tenemos aquí, ¿sabríamos decir algún nombre de los que tenemos? Alguno conocemos, ¿verdad? Sí. Y ahora me voy a ir aquí. ¿Alguna? ¿A quién conocen de las que están aquí? Bueno, yo creo que a la primera que conocemos es Aitana, ¿verdad? Que la tenemos aquí en este lado, ¿verdad?
Y yo creo que Pardo Bazán también, ¿verdad? La otra esquina que tenemos. De acuerdo. ¿Y las otras 3 mujeres que tenemos, les suenan? Muna, María Teresa León, maravilloso. Una que tenemos aquí es Josefina de la Torre, ahora voy a hablar un poquito de ella. Y bueno, me he saltado un poco el marco temporal para poner también a Ana Caro, que es la que tenemos justo en esa esquina. Bueno, ahora mismo, también dentro del teatro, se ha recuperado esta figura y si ustedes van al Magro, pues el año pasado, el año anterior, se representó a Ana Caro. Fue una de las autoras más importantes del Siglo de Oro, estaba equiparada completamente a sus homólogos y durante muchísimos años sus obras estuvieron perdidas hasta que por fin pues, una investigadora la recuperó. Y en Almagro, ya le digo, ya han representado 2 veces a Ana Caro. Este año hay un pequeño encuentro en torno a su figura, pero bueno, la tenemos ahí. Y luego, bueno, María Teresa León también, que un episodio que a mí siempre me emociona y que es muy simbólico también. No sé si recuerdan cuando Alberti y María Teresa León regresan a España después de su exilio. Es algo muy simbólico porque van allí los reyes eméritos, van a recogerlos. Y es muy triste también al mismo tiempo porque la figura de Alberti llega pues, expectante, todo el mundo lo levanta en brazos, pero nos encontramos a María Teresa León que vuelve con Alzheimer. Fue una mujer que bueno, recupera las obras del Prado, hace muchísimo en el plano cultural, también político, pero cuando ya regresa, cuando ya puede tener ese reconocimiento en su país, pues ella vuelve sin memoria, ¿no? Y es también paradójico, también lo veremos un poquito más adelante, porque ella titula sus memorias Memoria de la melancolía. Entonces, bueno, yo creo que es bastante triste. Y esta que tenemos aquí es Josefina de la Torre, que también quería mencionarla. Muchas veces esta foto la confunden con Maruja Mayo, así es por el estilismo, ¿verdad? Bueno, esta fue una de las grandes actrices que tuvimos, incluso en el año 83, por eso quizá les suene un poquito, hizo una serie de televisión que estaba dirigida, el guión lo escribió Ana Diosdado y estaba dirigida por Pedro Mansó, que fue el de Anillos de Oro. Sí, ella fue una de las actrices, pero aparte de esto, ella era soprano, ella era traductora, ella era también dramaturga, fue una mujer muy polifacética, ¿no? Entonces, estos 2 pequeños ejemplos son un poquito de los que vamos a ver ahora posteriormente. Y un poco también me sirve esta pequeña introducción para hablar de esta teoría de los puntos ciegos, que no es una teoría mía, es una teoría de un profesor de un instituto, que ahí lo tenemos el nombre, Jairo García Jaramillo, que nos decía que, bueno, pues estas mujeres que en su época fueron mujeres realmente importantes. Veremos también a Magda Donato que la gente la reconocía por la calle, no fueron gente que solamente estaban activas en el plano cultural, pues que han quedado como los puntos ciegos cuando conducimos, han quedado totalmente invisibilizadas durante este tiempo. Y yo me he ido a esta fotografía porque cuando buscamos a Antonio Machado, perdón, nos siempre sale esta fotografía en el Café de las Salesas, que ya no existe. Y desaparece completamente esta mujer, que es Rosario del Olmo, que fue la periodista. Y para más INRI, aparece en la fotografía el camarero, pero quitan a Rosario del Olmo, que fue la que le hizo la entrevista. Entonces, bueno, yo creo que me sirve perfectamente para ilustrar esta idea de los puntos ciegos, ¿no? Si lo llevamos a la generación del 27, ustedes han estado, algunos de ustedes han estado en estas ponencias de Huerta Calvo, de Santiago, Sergio Santiago, siempre le cambio el apellido al pobre. Cuando buscamos la generación del 27, tenemos que buscar mucho para encontrar estas fotografías donde sí se ven a estas mujeres y son muy reconocidas además. En cambio, una búsqueda en Google, las primeras fotografías que nos salen son estas que tenemos aquí. Son fotografías en las que solamente salen los varones. Esta fotografía también la quería traer precisamente por este encuentro en el Ateneo, que bueno, estamos en el Museo de Sánchez Mejías, él fue uno de los promotores de este encuentro en Sevilla, entonces me parecía también importante mencionarla. Pero quedémonos también con estas fotografías donde aparece todo ese grupo numeroso, donde también aparecen esas mujeres de la generación del 27, no solamente los homónimos masculinos. Y luego lo siguiente que íbamos a tratar es precisamente ese tema de sin sombrero, que me han comentado tanto Gloria como Javier que lo han estado tratando también estos días. Es cierto que el término en sí pues, es un poco controvertido. Ya veremos por qué. Pero cuando le preguntaron en el programa a fondo, este programa que estaba presentado por Joaquín Soler, le preguntan a Maruja Mayo sobre ese término, ella nos explica de dónde viene, ¿no? ¿Qué hicieron ellas para que al final, cuando se recupera estas figuras, el término de sin sombrero sea lo que los denomine, en vez de pues, introducirlas directamente dentro de la generación del 27. Entonces vamos a ver si se escucha bien. Voy a poner un momentito el cable.
Luego lo quitamos para que no nos moleste. A ver si se escucha bien. Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. Bueno, como Copérnico o como Galileo. No se sabe muy bien cuándo fue este acto, pero parece que Dalí, Margarita Manso, que se menciona, Maruja Mayo y Lorca coinciden en la Academia de Bellas Artes entre el 23 y el 25 más o menos. Entonces se presupone que esto que sucedió en la Puerta del Sol fue más o menos en esos años. Bueno, se habla de sinsombrerismo, se habla como también una manera de descongestionar las ideas, de quitarlo, ¿no? Fue un acto completamente subversivo porque además no solamente quitan el sombrero y ponen otro, sino que directamente lo eliminan. Pero comentábamos antes en la comida que esto no solamente está pasando en España, o sea, estas mujeres también están adoptando una moda que viene también de otros lugares, o sea, en otros espacios las mujeres ya han comenzado a quitarse el sombrero. Es más, tienen referentes como por ejemplo Coco Chanel, como Greta Garbo, como también Marlene Dietrich, que fue una de las que dobló precisamente Josefina de la Torre, que ya han empezado a tener ese gesto de quitarse el sombrero. En los años 20, en los años 30. Se considera que es una transgresión que tiene que ver con la indumentaria y que tiene que ver también con, por una parte, transgredir unos estereotipos que van acompañados al género y también transgredir un estereotipo que va también vinculado a una clase social. De alguna manera hay un desclasamiento al quitarse ese sombrero y acompasarse a cómo iban vestidas otras mujeres que no iban dentro de esa clase social. Bueno, esto fue un fenómeno. Y cuando llegan los años 30, ya digo, esto sucede más o menos en el 23 y el 25, cuando llegan los años 30, muchos autores empiezan a escribir sobre esto. En la Gaceta Literaria, en el año 30, ya se está hablando de quitarse el sombrero como una moda juvenil de las mujeres. Y el propio Borges, cuando se marcha a Buenos Aires en el 33, escribe también un artículo sobre los intelectuales y una de las cosas que menciona es que los intelectuales de España no gustan de llevar sombrero, se quitan directamente el sombrero. Pero aquí les he traído precisamente este artículo, que es de Gómez de la Serna, que no sé si les sonará, pero Gómez de la Serna también un autor polifacético, estaba metido en todo lo que era novedoso, él iba para allá. Y de alguna manera él intenta abanderar también este movimiento. Él habla también de unismo, del sombrerismo, también sin sombrerismo, como un movimiento también de transgresión. Y en este artículo que tenemos aquí, él habla de la decadencia del sombrero. Y él dice claramente, y cito aquí textualmente porque está muy chiquitito, dice, esta decadencia del sombrero es síntoma a su vez del final de una época, como lo fue el lanzar por la borda las pelucas. Entonces habla de esa decadencia, incluso llega a mencionar que las sombrererías están viviendo también un periodo de decadencia, que están dejando de vender y que eso también es un problema. Y esto se mantiene. Fijaos, no sé si conocen, hay una novela también de Vizcaíno Casas que toma este nombre también. Los rojos no usaban sombrero, pero cuando ya termina la guerra civil, el sombrero vuelve otra vez a imponerse porque quien no lleva sombrero va asociado precisamente al otro bando, ¿no? Al bando de los rojos, ¿no? En este caso. Pero algo que me parece también importante es el cambio que se produce entre los 20 y los 30 en fotografías que aparecen de la época de mujeres. La primera que tenemos arriba es de 1926. Como ven, estas mujeres, casi todas universitarias, llevan todas sombrero. Y fíjense, en los años 30 y 31, aquí en la residencia de señoritas, que ninguna de las mujeres lleva sombrero. Entonces, ¿podemos utilizar el término sin sombrero solamente para denominar a estas mujeres de esta generación? Yo creo que ha sido un término que hasta ahora ha sido muy válido. Las ha vuelto a realzar, las ha vuelto a dar un nombre, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que intentar no obviar que fueron parte de esa generación del 27, no separarlas de alguna manera. Esto era algo que se estaba produciendo, era parte también de los movimientos, ¿no? de rebelión que se estaban produciendo, pero estas mujeres son parte del 27, no son un bracito del 27, no son tampoco un grupo separado, sino que son parte de la generación del 27. Ese es el lugar que les corresponde. Bueno, y siguiendo con esto, pues
pensando también en cómo estaban las mujeres en ese momento, pues hay un cambio grande. Yo creo que aquí también hay que pensar en la mujer moderna que está atravesando Europa. Hay movimientos ya de sufragismo, de movimientos feministas, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, que van también aparejados a la incorporación de la mujer dentro del mundo laboral, sobre todo con la Primera Guerra Mundial. Muchas entran a formar parte de la mano de obra y eso conlleva también una emancipación. Están haciendo un nuevo tipo de mujer que, si pensamos en imágenes, podemos pensar en esa mujer con pelo corto, ¿no?, a lo Garzón, en una mujer que está emancipada y que, por tanto, estando emancipada, también tiene un espacio o mayor facilidad para poder escribir, para poder dedicarse a otras tareas también dentro del plano cultural. En España llega un poquito más tarde y de alguna manera es un poco distinto, ¿no?, a la evolución que se ha ido produciendo en otros países, pero también está. Hasta el punto que autores como Gregorio Marañón, como Ortega y Gasset, como Ramón y Cajal, hablan de lo que es la problemática de la mujer. Fíjense cómo lo denominan, ¿no? Esto lleva años, o sea, tenemos aquí a nuestra gran Pardo Bazán, que antes la hemos mencionado, hay otras mujeres como Rosario de Acuña, como Concepción Arenal, como Gertrudis Gómez de Avellaneda, que ya han ido abanderando un movimiento que sobre todo impulsa que la mujer entre dentro del plano educativo, pero todavía queda mucho. Para que se hagan una idea, alrededor de 1900 solamente había 15 mujeres universitarias en España. Con el paso del tiempo ya van avanzando cada vez más y por eso les he traído aquí estos dos documentos de 1910. En la Gaceta de Madrid se publican un día después a cuando sale esta ordenanza, donde ya se favorece, se permite que la mujer entre dentro de la enseñanza universitaria, ¿no? En septiembre ya no solamente se permite que entren dentro de la universidad, sino también se permite que accedan a las cátedras. Esto es algo que impulsa muchísimo a todo este grupo de mujeres también, porque ya entran dentro de ese sistema, ya acceden. Además, la mayor parte de estas mujeres, aunque no todas, que eso también hay que mencionarlo, son de una clase muy acomodada, entonces tienen acceso a este tipo de educación. Algo también importante son nuestras grandes políticas. Tenemos también a Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelke, la hermana precisamente de Magda Donato, que sin que haya todavía sufragio acceden a puestos dentro del aparato político, ¿no? Ya hay cierta representación. Y luego, ya pensando más abiertamente en el momento de la República, cuando llega el advenimiento de la República, pues ya hay un aperturismo absoluto, ¿no? Entran dentro de otro tipo de espacios y eso también fomenta que estas mujeres de las que vamos a hablar ahora pues tengan lugares de expansión y también tengan pues espacios donde desarrollar esas ideas y también donde mostrarlas, ¿no? Con esto entraríamos también en estos dos espacios, que yo creo que también los mencionaron, por lo que me comentasteis, los mencionaron también tanto el profesor Huerta Calvo como Sergio Santiago. Tenemos la Residencia de Señoritas y el Liceo Club, que fueron dos espacios importantísimos. La Residencia de Señoritas se funda en 1915, las dos están en Madrid, todavía se pueden ver los edificios. Ahora la Residencia de Señoritas es la Fundación Ortega Gasset Marañón, que está en Martínez Campos, y el Liceo Club es la Casa de las Siete Chimeneas, que queda muy cerquita de la calle Barquillo, ya desembocando casi en la Gran Vía. Bueno, la Residencia de Señoritas es una idea, en la cabeza está María de Maeztu, también es de la generación del 98, pero otra de las grandes precursoras, ¿no? y grandes precursoras y antecedentes de estas mujeres que vamos a hablar hoy. Se funda en un primer momento para dar cobijo a todas las mujeres que vienen de provincias que van a estudiar magisterio. Pero gracias al impulso de esta mujer se llega a convertir en un espacio donde se quedan mujeres de la talla de Marie Curie, por ejemplo, ¿no? O sea, se abre a un internacionalismo muy amplio. Hay charlas, hay conferencias, viene también, por ejemplo, Victoria Ocampo desde Argentina. O sea, se convierte en un lugar de confluencia de ideas donde estas mujeres tienen un espacio propio, solo para ellas, ¿no? También Pedro Salinas, Gregorio Marañón también participan de este espacio. Y el Liceo Club Femenino es del año 26, se crea siguiendo un modelo de Londres, un liceo club también, que luego también se va a copiar en París, en Berlín, en Roma, en las grandes, en Nueva York también va a haber un liceo, y es un espacio un poquito más clasista, ¿no? Igual que la Residencia de Señoritas era un espacio para estas mujeres, pues mayormente de clase obrera, el Liceo Club se convierte en un espacio donde comienzan en la junta directiva Isabel Oyarzábal, María de Lejárraga, Carmen Baroja, ¿no? Mujeres que provienen además de familias acomodadas, ¿no? Sí que es cierto que en un primer momento no hay ninguna distinción, ni por política, todo el mundo
todas las mujeres que quieren pueden entrar como socias, pero muchas de estas mujeres que participan en un primer momento dentro de la junta directiva luego acaban en cargos políticos, como el caso de Victoria Kent. Ella comienza dentro de este aparato y luego acaba también en el mundo político. Como un dato, aquí es donde se crea la primera asociación feminista de nuestro país y la primera exposición que se da en este espacio es de las hijas de Sorolla, de María y Elena. Ahora mismo el Museo Sorolla está cerrado por obras, pero si en algún momento pueden visitarlo van a encontrar las obras que estuvieron en esta exposición, están en el Museo Sorolla. Bueno, la paradoja de estos espacios tras la Guerra Civil, los dos pasan a formar parte de la Falange, de la sección femenina dentro de la Falange, uno como el Club Medina, que es el liceo, y el otro pasa a manos de Marquina, se convierte en un espacio para la instrucción de las mujeres, pero dentro del reglamento de la Falange. Bueno, importancia de ellas, aquí he comentado a Purama Ortúa. Fíjense que dice, sentía la mujer española de conquistar sus fueros, ¿no? La necesidad que sentía la mujer española de conquistar sus fueros. Estos espacios fueron importantísimos, sobre todo porque se convierten en un espacio de asociacionismo, ¿no? Entre mujeres, un espacio que comienza siendo solamente para ellas, y esto es importante dentro de esta época. Me comentó Gloria el nombre de Purama Ortúa y por eso lo he querido mencionar. También Purama Ortúa fue una de las grandes sin sombrero, ¿no? Siguiendo esta terminología. Esta mujer era dramaturga, creó una compañía y además hizo muchísimo por la instrucción de la mujer. La llamaban La Cívica, que fue una asociación que iba haciendo obras dramáticas, sobre todo para mujeres. Y como un dato importante, era muy amiga de Lorca, consiguió poner en escena La Zapatera Prodigiosa, a cambio de poner también en escena una de las obras que estaban censuradas de Lorca, como fue Los Amores de Don Perlimplín. Consiguió uno de los manuscritos que había sido tachado y lo consiguió poner en escena. No va a dar tiempo a mencionarla, pero bueno, este pequeño rato pues que nos sirva para hablar de ella, ¿no? Y ahora sí, ya entro en estas mujeres. Bueno, es inabarcable, sería imposible poder mencionarlas a todas, desgraciadamente, ¿no? Sí que les he traído unas pequeñas obras y este pequeño cuadro para mencionar unas pocas cosas antes de entrar con María de Lejárraga y entrar también con Magda Donato. Bueno, algo que siempre a mis alumnos les sorprende, son polifacéticas. Fíjense que, por ejemplo, Concha Méndez fue campeona de natación y gimnasta, ¿no? Tenemos también una pintora, una artista gráfica, tenemos también, como he dicho antes, Josefina de la Torre, que fue soprano, tenemos escultoras, o sea, fueron mujeres que no solamente estaban vinculadas en muchísimos espacios y con muchísima soltura. Pensando ya más específicamente en cada una de ellas, tenemos a Margarita Manso, que fue una de las que se quedó aquí en España, nunca se llegó a exiliar. Y bueno, los propios descendientes dicen que hay como dos Margaritas Manso, porque ella estuvo casada con Ponce de León y en el momento que fallece Ponce de León, termina la guerra, pues ella entra en un ostracismo absoluto. Y incluso la manera que tenía de dibujar y demás cambia completamente. Una de sus hijas decía que para ella fue una gran desconocida, porque su madre tenía miedo y llegó un momento en que apenas hablaba de toda esta etapa anterior. Y esta que tienen aquí, Marga Gil Roser, fue una escultora maravillosa, llegó a esculpir también en granito, que parece que dentro del mundo de arte es complicadísimo, siendo muy joven, pero se suicidó con una edad muy temprana. Entonces nos ha quedado muy poquito de ella, solamente 17 obras. Si conocerán un poco más, aquí estamos, sí. Voy a ir un momentito aquí, a la gran Maruja Mayo, esto sí les sonará más, que tenemos bastantes obras de ellas y nos han llegado muchísimas obras de esta mujer y yo creo que es de las más conocidas de esta generación. Os he traído también este libro de María Teresa León, también el de Concha Méndez, estas memorias. Muchas de estas mujeres también, sobre todo las que participaron del exilio, escriben sus memorias, ¿no? Y nos han llegado ahora como un testimonio. La editorial Renacimiento está haciendo una labor ahora de recuperación maravillosa. Os he traído precisamente estas dos ediciones por eso, porque están recuperando todos estos textos que se mantuvieron en el olvido. Voy a ir para atrás, sí. Ángeles Santos, lo mismo, después de la guerra, bueno, también ella tuvo una etapa, tuvo que estar en un sanatorio durante un tiempo por su familia y cuando regresa otra vez a la pintura, pues este tipo de obras ya no las vuelve a hacer.
Algo que me sorprende de Ángeles Santos es que en casi todos los libros de texto, por lo menos con los que he estado yo, siempre aparece una de sus pinturas, la del Mundo, la Tertulia, siempre aparece en las portadas, también de los libros de filosofía. Entonces, bueno, una mujer también para recordar. María Zambrano, bueno, tienen también La Estación, ¿no? La gran filósofa, la gran discípula, ¿no? de Ortega y Gasset, Rosa Chacel, Josefina de la Torre, como antes decía, y les he traído también esta obra de Rosario de Velasco y también a Adeli Tejero, ya para terminar, antes de entrar en Lejárraga y en Magda Donato, porque, fíjense, la historia de Velasco, hace 2 años, el Thyssen le dedicó una exposición completa a Rosario de Velasco. Y la iniciativa salió a través de las redes sociales, porque una de sus sobrinas encontró varios de sus cuadros y decidió escribir a través de Twitter, a través de Instagram, para ver quién tenía obras de su tía. Y se hizo una exposición magnífica. Es una también de las mujeres del 27, también grandes desconocidas. Esta obra es la de Adán y Eva y que bueno, merecen todavía un estudio, ¿no? Y esta también me encanta, estas brujitas de Adeli Tejero, que bueno, Adeli Tejero, aparte de pintora, también escribió unos diarios magníficos. Y hay una escisión entre su escritura y su pintura que hay que mencionar. En la escritura es una mujer llena de dolor, de tristeza. La pintura es mucho más alegre, colorida. Siempre, como era muy productiva, siempre pintaba de una manera vertiginosa y a una velocidad tremenda, pues la decían que pintaba como un hombre, que era muy viril. Entonces ella lo que hizo es crear estas brujitas y cuando le decían eso decía, no, no, son esas brujitas las que me están ayudando a pintar, ¿no? Y hizo una serie entera de brujitas, ¿no? que han quedado y que bueno, también son maravillosas, tienen también un estilo bastante similar al que utiliza ella en algunas infografías y demás. Y bueno, ahora sí, nuestras 2 mujeres de hoy, ¿no? María de la O. Lejárraga y Carmen Eva Nelken. Bueno, ¿les sonaban estas mujeres? ¿Las conocían? Sí. Es cierto, y he aprovechado también con ello que ha hecho mucho, pues la exposición que se ha hecho en la Biblioteca Nacional el verano pasado sobre Lejárraga, que el comisionado y demás, la verdad que fue maravilloso. Y también este documental, esta película documental que hizo Laura Hoffman en 2022, que además ha ganado bastantes premios, que recupera esta figura y esta reedición de las cartas a las mujeres de España, que bueno, es una reedición un poco singular. Y fíjense, porque aparece, dentro de la portada aparece María de la O. Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra. Bueno, estamos en 2022. Ahora les explicaré un poco el tema de la autoría, pero es la primera vez que en este libro y en los libros de María de la O. Lejárraga aparecía el nombre de su autora en la portada. 2022. Una autora que ha fallecido hace ya bastantes años y que ha escrito muchísimo. Podría haber sido una de las primeras en ganar el Premio Nacional de Literatura. Ahora les explicaré un poco más. Pero pensando en este libro, fíjense, cuando en 1916 se publica por primera vez, lo mencionan así, dice, libro interesantísimo que deben leer todas las mujeres porque trata con sinceridad, emoción y amenidad de sus derechos y de sus deberes. 300 páginas de buena doctrina. Bueno, hasta aquí todo bien. Pensemos un poco en la biografía de esta mujer. Fíjense que estuvo vinculada a la Institución Libre de Enseñanza. Ella durante un tiempo fue profesora. Ella también estudia en la Institución Libre de Enseñanza. Su padre era cirujano, tiene una posición acomodada, entonces también entra dentro de la institución, ¿no? de Giner de los Ríos. Tiene una beca de ampliación de estudios, se dedica a viajar, lo cual en esa época no es muy frecuente. Es más, gracias a esos viajes escribe muchas de sus obras. Canción de cuna, que les sonará quizá por la película de José Luis García, que es una película maravillosa, la escribe en uno de los viajes que hace a Florencia. Una de las partes está ambientada en un viaje que ella hace a Florencia. Participa en el Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer, esto en el año 20. Es fundadora de la Sociedad Española de Abolicionismo. Como antes dijimos, es parte también de la Junta Directiva del Liceo. Participó en la fundación de la Unión de Mujeres Españolas. También fue miembro del PSOE, especialmente en Granada, y además allí a lo que se dedicó especialmente era, uno, a una obra ferroviaria, que era uno de los grandes objetivos que tenía, y otro, al tema de la educación en la mujer, ¿no? Incluso fomentaba, decía a los hombres que si las mujeres no iban a las charlas que ella daban eran porque ellos no tenían suficiente autoridad, ¿no? Ella lo que quería es que esas mujeres del pueblo fueran también a esas charlas, ¿no? que la escucharan. También hace este ciclo de conferencias en el Ateneo, que luego da lugar a
este libro que vamos a ver aquí, La mujer española ante la República, y colabora activamente en el Comité Nacional de Mujeres Antifascistas, que bueno, luego se transforma en la Organización Pro Infancia Obrera. Les he traído aquí también este pequeño fragmento de las cartas a las mujeres de España, que como ven, bueno, no sé si se ve muy bien, pero arriba lleva la autoría de Martínez Sierra. Y fíjense en esta parte roja que dice: las mujeres deben ser feministas, como los militantes son militaristas y como los reyes son monárquicos, porque si no lo son, contradicen la razón misma de su existencia. Bueno, vemos mujer militante, mujer que habla públicamente constantemente, ¿no? Mujer que además tiene una publicación bajo su autoría en 1931. Bueno, pues todas las obras que llevan el nombre de Martínez Sierra, después de mucho tiempo, se descubrió que realmente quien las había escrito era María de la O. Lejárraga, que era su mujer. Entonces, el primer interrogante que surge es cómo una mujer, además tan feminista, que está intentando por todos los medios que las mujeres accedan a la educación, que tengan derecho, que se movilicen, que tomen conciencia, ¿no?, de su poder, cómo puede ser que se deje maltratar de alguna manera o deje que su nombre quede completamente bajo el nombre de su marido, o sea, completamente secundado, completamente opacado en el nombre de su marido. ¿Cómo puede ser que eso suceda, ¿no? Bueno, para algunos críticos, no lo comparto, parece ser que algo tuvo que ver esta primera edición de las lecturas recreativas para niños en 1899, que bueno, su familia era muy conservadora, cuando ella publica ese libro, pues parece que no se lo tomaron muy bien. Y ella pues eso lo llevó un poco mal, ¿no? No quería ningún tipo de conflicto. Sin embargo, una de las investigadoras norteamericanas, Patricia O'Connell, que ha sido una de las grandes investigadoras además de teatro, cuando comienza a leer las cartas que Gregorio Martínez Sierra le envía a María de Lejárraga y empieza a cotejarlas con las cartas que Lejárraga le enviaba a él, se da cuenta de que no hay ninguna obligación ni tampoco está bajo ningún tipo de presión. O sea, hay realmente un pacto de colaboración entre ellos. Es decir, en otras palabras, Lejárraga quiere que su marido firme esas obras. Es un pacto que tienen entre ellos. Y además, la relación que llevan entre ellos, incluso cuando Martínez Sierra comienza su relación con Catalina Bárcenas, con esta gran actriz, siguen colaborando, ella sigue escribiendo las obras y Martínez Sierra sigue poniendo su nombre a esas obras. Fíjense hasta qué punto lo sabía todo el mundo. Hay cartas de Juan Ramón Jiménez, la misma compañía de teatro indica no podemos todavía continuar con el acto 2 porque María no nos ha mandado el acto 2. O sea, todo el mundo sabía dentro de este aparato que María era realmente la que escribía esas obras, ¿no? Entonces, ¿qué puede llevar a una mujer además como ella, ¿no?, el carácter que podemos denotar en ella, qué puede llevar a esto, ¿no? Bueno, pues para muchos puede ser su carácter también. Ella era escritora ante todo y quería que la parte de gestión cultural la llevara Martínez Sierra, ¿no? Martínez Sierra incluso llega a llevar estas obras a Broadway, era una persona que tenía un don de gentes, se movía muy bien dentro de estos círculos y ella pues prefería mantenerse en un plano secundario simplemente escribiendo, ¿no? Siempre la colaboración, por ejemplo, en el tema de las revistas fue mutua. Ellos participan en Helios, en Renacimiento, y es una colaboración que se hace mutua. Entonces, de alguna manera, María sentía, y lo deja también escrito en estas palabras, que ella es una igual a su marido. Entonces, no pide nada más. Hay algo más también, que puede ser que por una parte ya tenía ese plano político y no quería que el plano literario se mezclara con el plano político, que simplemente fueran dos partes separadas. Y otra también, que de alguna manera esa posición, ese capital que tenía, pensando en un capital simbólico que tenía Martínez Sierra, favorecía de alguna manera que ella se pudiera mover en esos círculos teniendo el apoyo de su marido, ¿no? Su marido también era feminista, su marido también apoyaba lo que ella hacía, ¿no?, separando estas dos facetas. Lo triste de esta historia es, por un lado, pues el exilio de María Lejárraga, que se marcha a Francia, luego se exilia también a México. Y que, claro, en 1947, cuando María todavía es una mujer que sigue produciendo obras, muere Martínez Sierra. Si muere el nombre, ya no hay quien publique esas obras. Claro, María se encuentra en una situación trágica. Además, se está quedando medio ciega, apenas tiene dinero. Algo también que no he mencionado antes, que he comentado la relación tan buena que tenían, incluso Martínez Sierra le llega a enviar dinero. O sea, había de verdad un pacto y una amistad, a pesar de que Martínez Sierra ya estaba con Catalina Bárcenas.
Cuando sucede esto, Catalina Bárcenas y Martínez Sierra han tenido una hija y la mayor parte de esas obras pasan a formar parte de ese legado que tienen. Entonces, bueno, Lejárraga se ve obligada a comenzar a defender esos derechos de autoría y nadie apoya esos derechos de autoría. Como ya decía, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía que era María la que estaba escribiendo estas obras. El reclamo de su autoría lo hace cuando escribe Gregorio y yo, que lo escribe en los años 40, pero no llega a ser publicado hasta 1953. Así que, bueno, cuando volvemos a 2022, pensar que es la primera vez que en Cartas a las Mujeres de España aparece el nombre de su autora dentro de la portada, pues es bastante simbólico. Y como les decía, si se hubiera dado la autoría, pues ahora quizá tendríamos un primer premio de literatura dramática en los años 50, o este Amor Brujo, que es esta obra de Falla que ha recorrido millones de escenarios. Ese libreto también lo escribe María de Lejárraga. Es más, estuvo en Granada durante mucho tiempo con él y con Turina, hasta que dio con este libreto. Así que, bueno, esta es una pequeña reivindicación de su figura. Y ahora nos vamos con la siguiente, con Carmen Eval Elken. Bueno, en este caso no fue tanto un hombre, ella sí que se emparejó enseguida con Bartolocci, que fue un escenógrafo y un ilustrador maravilloso, también tuvieron una cooperación entre ellos, pero aquí el problema vino porque Margarita Nelken se había convertido en una figura muy importante dentro de España, y cuando ya termina todo el conflicto, ya empieza a recuperarse esas figuras del exilio, a Magda Donato, a Carmen Eval Elken, se la queda relegada completamente a un segundo plano, casi olvidada, sobre todo por haber participado en el teatro infantil, y en cambio se comienzan a hacer estudios, muchísimos estudios, porque hay muchísima bibliografía en torno a Margarita Nelken. Antes ha comentado Gloria que junto con una compañera pues, nos han pedido la biografía de estas dos autoras. Vamos a hacer una biografía conjunta para la editorial Catarata, y es verdad que a mí me está costando particularmente encontrar fuentes de Magda Donato, porque además la relación familiar no era muy buena, que no creo que esto sea importante dentro de la biografía, pero me sorprendió, por ejemplo, encontrar una carta en la que Magda Donato hablaba de su madre y decía pues, que para su madre había dos tipos de personas. Uno donde estaba Margarita Nelken, que la tenía completamente en lo alto, y luego donde estaba todo el resto del mundo, donde también se encontraba a Magda Donato, ¿no? Entonces hay mucha tristeza en todo este tipo de escritura y mucho rencor también. Entonces, bueno, a ver dónde llegamos con nuestra pequeña investigación. Pero también, igual que pasa con Lejárraga, pues hay que pensar un poco en la biografía de Magda Donato. También viene de una familia acomodada, en este caso de comerciantes judíos. Los padres tienen una joyería en la Puerta del Sol, entonces, bueno, son además de origen alemán y francés. No sorprende tampoco que Magda Donato, pues cuando lo necesita, también actúe como traductora, sobre todo de obras francesas. Se beneficia, aunque tiene esta relación un tanto conflictiva con su hermana, pero su hermana es mayor, 4 años mayor, y ella se beneficia de alguna manera de la entrada, ¿no? de su hermana en estos círculos intelectuales, también políticos, y ella también se favorece, ¿no? También que pueda entrar y que pueda participar, sobre todo dentro del periodismo, que es en lo que me voy a enfocar. Es socia también de la Unión de Mujeres de España, donde está también Lejárraga, algo que no he mencionado antes, pero bueno, quiero también que esto quede claro, es que entre ellas, o sea, hubo unos vínculos. Cuando empezamos a trabajar estas autoras, vemos que tienen una relación tremenda unas con otras, ¿no? Entonces, siempre hay colaboración, siempre hay proyectos, en todo este tipo de asociaciones, pues están casi siempre los mismos nombres, o sea, que son mujeres que están muy activas. En 1969 se exilia, pasa por Francia primero, como la mayor parte de estos intelectuales, y después en México, donde inicia una carrera como actriz que le lleva en 1960 a ganar uno de los premios más importantes de la agrupación de críticos de teatro. Y, como os comentaba antes, junto a Salvador Bartolocci, pues escribió numerosas obras de teatro. Esta sería como una biografía muy general. Si nos vamos más a lo específico, una de las cartas que se conservan de Rivas Cherif habla precisamente de Magda Donato dentro del plano teatral, y él dice que este proyecto de renovación teatral de la Escuela Nueva nunca hubiera podido producirse si no hubiera sido por la figura de Magda Donato. Y fíjense que dice: nada sería nuestras mejores intenciones sin su risueña voluntad. O sea, fue una mujer que
La tenía muy valorada, ya les digo, era actriz, luego también escribe también dramaturgia, aunque el periodismo fue lo que hizo que se convirtiera en una mujer tremendamente famosa, que la conocían cuando salía a la calle. También crea el Teatro Pinocho, que se le dio un espacio primero en el Teatro de la Comedia y luego en el Teatro Español. Y aquí lo que hacen es recuperar la figura de Pinocho y también crea una figura que ahora mismo se me ha ido el nombre como ahora me vendrá otra vez. Bueno, crea también a dos personajes que se convierten en dos personajes que van a recorrer la mayor parte de su teatro infantil. Siempre los recupera, siempre vuelve a ellos, ¿no? Gracias también a Bartolocci, esos libros Pipa y Pipo, perdón, que se me había olvidado. Esos libros tienen unas ilustraciones que son maravillosas, de verdad, son una obra de arte. Y gracias también a Bartolocci, cuando esos cuentos, esas historias se ponen sobre escena, los decorados también son una obra de arte. Ahora les voy a enseñar también una fotografía. Y cuando llega a México ya es una figura que tiene renombre. Es cierto que en el exilio también había dos clases también de exilio, ¿no? Quienes venían también, sobre todo asociados a ciertos partidos políticos, venían ya con un nombre y quienes venían pues, con menos contactos, digamos. El exilio de Magda Donato en México empezó bien, enseguida se le dio tareas dentro del mundo cultural y se les concede también la dirección del Teatro de Bellas Artes en México, donde ellos mismos ponen las obras que habían escrito y dibujado sobre el escenario. Y aquí les he traído, por ejemplo, la escenografía, fíjense que es maravillosa, de Pipo, Pipa y el dragón. Las fotos no son muy buenas, pero la verdad que está en relieve y es magnífico, ¿no? Luego también pues, algunos de estos cuentos infantiles, El bloqueo del castillo del Catapún. Algunos son fáciles de encontrar, otros me está costando porque ni siquiera la Biblioteca Nacional los tiene. A veces tienen que pedir a México, es un poco complicado. Algunos se repiten constantemente y otros están casi olvidados. Y son ediciones además muy chiquititas, muy bonitas, ya les digo, por dentro están ilustradas de una manera magnífica. Y luego, por ejemplo, tenemos aquí a Cucuruchito y Pinocho, que lo hablábamos antes. Cuando ella llega a México, es un personaje, Pinocho, que ya, evidentemente no es suyo, ya está actualizando, retomando, y el de Pipa y Pipo. Cuando llega a México, una de las cosas que hace es, en ese teatro que ha escrito, cambiar tanto la terminología para adaptarla a México, como también algunas partes para adaptarlo al mundo infantil mexicano. Entonces aquí por eso vemos a Cucuruchito, ¿no? Porque ya estamos allí. El Príncipe Perro tenemos también, fíjense aquí, que ya aparece el nombre también de Salvador Bartolocci, ¿no? Bueno, ya les digo que en México fueron dos personas que fueron bastante, dentro del ambiente cultural, fueron bastante importantes. Pero yo quería rescatar otra vertiente, otro plano de Magda Donato que me parece también tremendamente interesante, que es el plano del periodismo. Bueno, ella desde muy joven comienza a participar de los grandes, regresando otra vez a España, de las grandes revistas, los grandes periódicos. Empieza en El Imparcial con solo 19 años, con una pequeña sección que se llama Femeninas, una pequeña columna donde ella escribe, y ella escribe en estas columnas sobre la mujer moderna. Volvemos otra vez a ese concepto, ¿no? Es una mujer que ha viajado, que ha visto, entonces escribe sobre usos, costumbres, sobre nuevas maneras de enfocar la feminidad a principios de siglo, ¿no? Escribe en España, en La Tribuna, en El Heraldo de Madrid, en El Liberal, y desde 1928 colabora casi de manera exclusiva con Ahora, que además en ese momento el director es Chávez Nogales, que ahora también se está recuperando su figura y están apareciendo diarios, ediciones, también un escritor magnífico, y en Estampa. Bueno, en Femeninas habla de la mujer y el periodismo, y me gusta mucho este fragmento porque ella dice que, bueno, precisamente las mujeres, por ciertas cualidades que pueden parecer un poco, pues, estereotipo, pues habla, por ejemplo, de la constancia, de la testarudez, ¿no? También de esa necesidad innata de conocer, pues que tienen una mayor facilidad y tienen mayor inclinación, incluso pueden ser mejores dentro del periodismo. Y cuando ya llega, como les digo, a partir de 1928, comienza a trabajar en Ahora, comienza a hacer algo que es bastante novedoso para la época. Ella es verdad que copia, he traído aquí el nombre y me van a perdonar la pronunciación, a Marie Laparserie, que es una dramaturga, una poeta y una actriz francesa, que comienza a hacer una serie de reportajes donde comienza a visitar, comienza a vivir, comienza a
a instruirse dentro de distintos espacios para luego poder escribir. Entonces ella comienza con estos reportajes que llevan como el título Cómo vive la mujer en España. Primero empieza con Cataluña, empieza luego a Galicia. Bueno, al final hace una serie de 30 reportajes en los que pasa un mes y medio conviviendo con distintos tipos de mujeres para luego poder escribir. Esto da un paso más allá cuando decide llevarlo a otro plano. Y fíjense que esto lo hace del 32 al 33. Estos reportajes vividos es lo que hace que se convierta en una mujer tremendamente famosa dentro de la prensa. ¿Qué se le ocurre a Magda Donato? Pues decide, por ejemplo, entrar dentro de un albergue de mendigas, entrar dentro de la maternidad. Incluso llega a cometer un delito para entrar dentro de la cárcel de mujeres. Ella es actriz, entonces se maquilla, se maquea, pasa tiempo con estas mujeres, en ningún caso diciendo que es Magda Donato, y se dedica durante muchísimo tiempo, porque va haciéndolo por entregas, a enviar reportajes a esta revista, a Ahora, y a ir publicándolo. Esto engancha, porque son como pequeñas novelitas. Cada semana sale 3, 4 pliegos, ¿no? Bueno, 4 páginas, ¿no? donde ella está hablando sobre esa experiencia que está viviendo en primera persona. Claro, cada vez le cuesta más, lo hace durante 4 años. Llega un momento en que cada vez le cuesta más disfrazarse porque ya es muy reconocida dentro bueno, del ambiente, ¿no? Sobre todo del ambiente madrileño. Y les he seleccionado a Doña Bernardita se le ha muerto una muñeca, que bueno, es un episodio, es bastante triste. Ella utiliza un humor sarcástico, utiliza muchísimo la ironía, pero todos estos reportajes lo que llevan de trasfondo es una crítica social tremenda y van muy acordes también a lo que está pasando. Ella favorece también pues, todo lo que se pretende, ¿no? A través de la educación por la República. Ella está intentando por todos los medios pues que haya una mejora, ¿no? Y lo hace además dentro del plano de las mujeres, sobre todo estos espacios son espacios femeninos. Entonces, bueno, la verdad que son tremendamente maravillosos. Aquí os he traído una pequeña entrevista que se le hace y esto que me pareció también bastante peculiar, que no sé si conocen el periodismo gonzo, pero bueno, aquí aparece este nombre, Hunter Thompson. El periodismo gonzo es un tipo de periodismo muy subjetivo que también tiene que ver con inmiscuirse dentro de la realidad, vivirla, para luego poder narrarla. Es exactamente lo que está haciendo Magda Donato en los años 30, ¿no? Entonces llega un momento en que un crítico, esto ha sido algo que he encontrado de una manera, pues, vamos, esporádica, no hay mucho escrito sobre ello. Un crítico que además estudia a Thompson da con la figura de Magda Donato y dice, esta mujer ya está haciendo este periodismo gonzo, ya lo está haciendo en los años 30. Así que fíjense en la precursora que teníamos aquí y en lo poco que se ha hablado de ella. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, entonces voy a terminar con 2 cositas, ¿no? La primera es con esta cita de Pardo Bazán, y regreso aquí otra vez a la fotografía con la que empezamos, en la que ella dice claramente pues, que no hay 2 tipos de literatura, ¿no? Pensando en esta generación del 27, ¿por qué se separa, ¿no? a estos hombres y a estas mujeres, ¿no? Claro, ella lo escribe antes, en el 84, pero yo creo que nos vale muy bien para definirlo. Y fíjense que dice... dentro del terreno literario no hay varones ni hembras. Hay escritores que sufren inevitablemente las modificaciones inherentes al gusto estético de su edad. Y cuando el historiador, con espíritu sereno y maduro juicio, reseña, estudia al artista, la considera en relación a su época, pesa los quilates de su mérito intrínseco, lo mismo que haría con un hombre. Solo este modo de proceder es literario. Y usted, crítico tan distinguido, está obligado a conformarse a él, sacando de su error a las damas que usted dice se asustan. ¿Y acaso creen que hay 2 literaturas, una femenina que trasciende a brisas de violetas, otra masculina que apesta a cigarros? Entonces, bueno, la portada también que tienen aquí de esas violetas. Y ya así, terminando, como no puede ser de otra manera, con 2 grandes mujeres de la generación del 27, Ernestina de Champurcín, también dentro del liceo, también escritora, muy activa en todos los sentidos, que en un pequeño fragmento de sus memorias, ¿no? Cuando rememora con cierta melancolía esta época, dice, ¿por qué no podemos ser nosotras sencillamente sin más, ¿no? Incluso aquí diría, sin ni siquiera ponernos este apelativo de sin sombrero, ¿no? No tener nombre, ni tierra, ni ser de nada ni de nadie, ser nuestras, como son blancos los poemas o azules los lirios, ¿no? Y el otro de Rosa Chacel, que también le sonará, ¿no? Nieta del gran José Zorrilla, también una mujer que ha vivido hasta hace relativamente poco, que cuando hablaba de esas sin sombrero, cuando las
mencionaba, ¿no? Donde ella misma se incluía, decía: en ellas, las sin sombrero, no existía nostalgia ni rencor, sino el inmenso placer de haber vivido. Y yo creo que nos tenemos que quedar con esto, mujeres polifacéticas que derrocharon energía, participaron de todo lo cultural en ese momento y que yo creo que dejaron una estampa bastante importante dentro de los años 20. Desgraciadamente, lo que vino después la silenció y cortó esa genealogía. Muchas mujeres de los 50 se quejan de que no pueden acceder a esas precursoras. Entonces, los que estamos, los que venimos, pues tenemos el encargo de recuperarlas. Y con esto ya termino. Muchísimas gracias. Bueno, pues interesantísimo, ¿no? Llevamos 3 días descubriendo nombres, gente y además una cosa que me ha gustado mucho es que justamente hoy hemos unido con las 2 actividades paralelas que tenemos en estas jornadas, en estos encuentros, porque mañana en la Biblioteca Municipal Lope de Vega va a haber un taller infantil, que los niños son el futuro y tenemos que involucrarles en estas jornadas. Y el taller se titula Los cuentos de buenas noches de Ignacio Sánchez Mejías, las aventuras de Chapete y Pinocho. Chapete es cucuruchito y Pinocho es el Pinocho, que además, bueno, las ilustraciones, pues tenemos las mismas ilustraciones en los cuentos, porque eran los cuentos que nos contaban pues, Paloma Recasens, Rocío Pérez de Ayala, que le regalaba Ignacio Sánchez Mejías a sus hijos, que les leían los cuentos que les contaba. Entonces, une perfectamente con el teatro infantil, que por lo que comentaba Ángela, era por lo que más fue conocida al final Magda Donato también. Y luego, claro, se une con la otra actividad paralela, que es la exposición que tenemos hasta el domingo sobre el sufragio en los años 20 y que tenemos muchas de estas mujeres. Se habla del liceo, por supuesto, de la residencia de señoritas y de todas estas instituciones, de esta lucha y de estos nombres que por supuesto, están presentes. Muchísimas gracias, Ángela, por ilustrarnos sobre este tema. Y bueno, pasamos a ustedes. Si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, ¿hay alguna cuestión? Quería haber mencionado, perdona, porque es que de verdad que lo quería mencionar, porque esta mañana he podido visitar el museo y hemos estado en la exposición y quería mencionarlo y al final no lo he hecho, ¿no? Pero ahí, claro, aparecen también Carmen de Burgos, también precursora de estas mujeres, y aparece sin duda la residencia, el liceo, así que también les invito a visitarla porque todo va muy vinculado, muy, muy unido a lo que estamos hablando. Pues nada, con estas jornadas terminamos. También decirles que yo también lo he olvidado, que Ángela es investigadora María Zembrano en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, o sea que la tenemos muy cerquita. Por si alguien en algún momento quiere contactar, está muy cerquita. Me dicen por aquí que... Yo quiero preguntarte una cosa que quizás sea demasiado particular. Has hablado de Margarita Manso y has dicho, o he querido entender, que también fue silenciada durante el franquismo. ¿Eso es así? Bueno, el problema, no sé si han visto los documentales de Tania Bayó, pero hay el último, justamente el número 3, la familia se le hace una pequeña entrevista a una de las hijas, ¿no? El problema que tuvo Margarita Manso, y yo creo que le pasó igual a Carmen Conde, aunque luego Carmen Conde consigue, bueno, llega hasta a reeditar a Miguel Hernández en el 45, o sea, llega a tener una posición más favorecida, ¿no? Y también le pasa en cierta manera a Josefina de la Torre, es que es de las pocas que se quedan aquí. Entonces, Margarita Manso lo que hace es un cambio radical en su vida, de ser una mujer, por lo que también se comenta dentro del documental, yo tampoco la he estudiado en profundidad, pero de ser una mujer muy activa, muy rompedora, cuando ya fallece Ponce de León, no se lo encuentran muerto realmente, ya tiene que rehacer su vida, vuelve a casarse y demás, es otra Margarita Manso completamente distinta. Entonces, más que un silenciamiento, hay un cambio en su voz. Y, sí. Claro, al ser Ponce de León asesinado por los republicanos, para que nos entendamos, que claro, Ponce de León es malagueño, entonces yo conozco perfectamente su historia, es muy llamativo, o sería
Ella se convierte, lo que dicen es... además hay una frase que se me quedó grabada porque decían que ella se había vuelto a poner el sombrero. De quitarse el sombrero se habían vuelto a poner el sombrero, ¿no? O sea, lo que yo me imagino que también habría una profunda tristeza, ¿no? Entonces, ella misma entra en un plano completamente secundario, o sea, deja de ser la Margarita Manso que había sido en ese momento. Cambia absolutamente, sí. Y la manera de pintar también, sí. Hablan incluso de que encuentra una fotografía donde tendría que estar Ponce y está cortada, ¿no? O sea, esa vida anterior queda silenciada completamente. Sí, curioso, sí. Pues si no hay nada más, pues agradecerles la presencia estos días, invitarles eso a visitar la exposición. El taller de niños, pues no, que es para niños, pero bueno, la exposición sí, y sobre todo que les veamos el año que viene, en las próximas jornadas, que se van a enfocar más en la mujer, en dejar de silenciar la figura de la mujer del 27 en todas sus vertientes. Este año hemos hablado un poquito más de teatro, la mujer. El año pasado, muchos nombres que han salido hoy los mencionamos el año pasado, Ángeles Santos, por ejemplo, que nos impactó a muchos como bueno, artistas y tal, pero hay que profundizar un poquito más en estas sin sombrero o las mujeres del 27. Eso es una polémica en la que no entramos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.